Hola, buenos días, buenas tardes, según donde nos estén acompañando. Bienvenidos a este espacio que la virtualidad nos une, que la tecnología nos une más allá de las distancias. Y en este webinar que tengo el placer de estar acompañada y honrada con grandes referentes en lo tributario internacional y más en el tema que hoy vamos a tratar en lo que es los instrumentos multilaterales. Y primero, quienes no me conocen, Marín es la Sala, soy directora ejecutiva de del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral. En el marco de este webinar, lo que intentamos es en este encuentro tratar de analizar el impacto de la reciente ratificación por parte de la Argentina de la Convención Multilateral, así lo llamó la propia ley, Convención Multilateral, para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el tratado de beneficios, lo que llamamos comúnmente por sus siglas en inglés, instrumento multilateral. Y esto fue aprobado por la ley 27.788 y en el marco de lo que es todo lo que nos impacta en la tributación internacional y con la participación de expertos, como le decía, de Argentina, México y Uruguay, se van a abordar los principales desafíos y oportunidades que amerita esta herramienta multilateral con implicancias en la red de convenios para evitar la doble imposición. Quienes quieran también profundizar en toda esta problemática y estos temas vinculados con la tributación internacional, dentro de la Facultad de Derecho, la Universidad Austral ofrece la Diplomatura Regional en Asesoramiento Tributario. A quien esté interesado puede contactarse con la universidad, con María Belén Calabrese o conmigo, y con gusto nosotros los vamos a acompañar en todo lo que es, tanto a los abogados como a los contadores y a los asesores impositivos, en todo lo que es la actualización que nos desafía todo el tiempo en tributación internacional. Y ahora, antes de ir a conversar con nuestros expositores, me gustaría un poquito decirles quiénes nos están acompañando hoy. Enrique Volado Muñoz. Enrique es director general de Tratados Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. También nos acompaña Álvaro Romano, director de Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, y nuestro profesor de la casa, Carlos Proto, director de Relaciones Tributarias Internacionales de la Dirección Nacional de Impuestos del Ministerio de Economía de la Nación Argentina. Carlos, además, como sus funciones en el Ministerio de Economía, como les comentaba, es profesor de nuestra casa de estudios y sobre todo tiene una participación importante en lo que es esta diplomatura y particularmente en el curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, que ya lleva 25 años. Así que nos acompaña siempre Carlos, dándonos todo lo que en Argentina particularmente y en todo lo que es Latinoamérica nos actualiza sobre esta temática en particular. Bueno, y ahora vamos a adentrarnos. Van a tener en este webinar la posibilidad de hacer las preguntas a los expositores dentro del box que dice preguntas y respuestas. Así que vamos a primero a tratar los temas que teníamos pensado compartir con ustedes y después los invitamos a que también vayan haciendo las preguntas a través de ese box y que esto sea más enriquecedor. Les agradecemos estar un viernes a esta hora curiosos por toda esta problemática que siempre nos desafía y nos motiva a saber todos los días un poquito más. Bueno, y me gustaría empezar con Carlos. Carlos, ahí estás, Carlos, ¿me escuchás?
Sí, perfectamente. Adelante, Marines. Bueno, bárbaro, Carlos. Bueno, Carlos, me gustaría que comiences comentándonos en qué consiste este novedoso instrumento y cuál es la ingeniería que se utiliza para modificar los convenios bilaterales vigentes en los países los que suscribieron y ratificaron este tipo de instrumentos. Gracias, Marines. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Quiero saludar a todos. También en este viernes que está comenzando un fin de semana largo en Argentina, es todo un desafío tener gente del otro lado escuchando. Y bueno, agradecer a la universidad por esta invitación y este lugar para explicar un poco y traer un poco de claridad sobre... Perdón, me había muteado. No sé Te si se escuchó muteaste, ¿eh? algo. Sí. No, decía que gracias por la oportunidad para poder explicar en qué consiste este instrumento, porque desde que se aprobó la ley hace ya 2 o 3 semanas, la verdad que he escuchado que hay una gran confusión. Mucha gente no tiene bien en claro qué es lo que hace este tratado multilateral, si es que modifica los convenios, cómo los modifica, qué ley se introduce y qué no les introduce. Así que nada, creo que es muy oportuno este evento para por lo menos explicar justamente la pregunta que acabas de hacer, en qué consiste. Y antes de eso, yo tengo acá una presentación, pero creo que los voy a aburrir más que nada y creo que quiero ser más dinámico y aparte tengo entendido que todo el mundo está deseoso de que esto no se extienda demasiado y puedan empezar su fin de semana. Así que voy a compartir la pantalla, pero no voy a explicar lo que hay ahí, sino que simplemente les voy a decir lo que me parece que les va a resultar a ustedes más interesante escuchar. Así que básicamente quisiera recordar que el motivo de esto tiene que ver con el proyecto BEPS. Y el proyecto BEPS no fue ni más ni menos que un trabajo unido de los países del G20 y los de la OCDE para tratar de evitar situaciones que daban lugar a, como dice su nombre BEPS, erosión de bases imponibles y relocalización de renta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes hacia el año 2008 una crisis financiera internacional que de alguna manera dejó al desnudo la incapacidad de algunos países para salir a solventar este tipo de crisis. Hubo una gran cantidad de quiebras por parte de entidades financieras y la caída del sistema financiero internacional. Se identificó que producto de la evasión fiscal, los países contaban con menos recursos de los que podrían haber tenido si los sistemas tributarios eran un poco más robustos y no había tanta erosión de base imponible y relocalización de renta. Erosión de base imponible, ¿qué significa esto? Que las multinacionales, por lo general, o los contribuyentes dejan de pagar impuestos en una jurisdicción para canalizarlos hacia una jurisdicción con menor presión tributaria, los denominados paraísos fiscales o jurisdicciones de bajo nula imposición. Entonces, se trasladaban los beneficios hacia esas jurisdicciones de una manera artificial. Y todo esto era de manera legal, ¿sí? Entonces, lo que se quería hacer es cómo mejorar el sistema tributario, cómo cambiar las normas para evitar estas lagunas que permitían de una manera legal eh, relocalizar la renta hacia jurisdicciones de baja nivel de imposición, erosionando la base imponible de los países donde se denominaba que entonces se creaba valor, es decir, donde había un nexo por el cual era justo que tribute. Pero claro, se daba la casualidad que donde debían tributar, la presión tributaria era más alta y a las multinacionales o a los contribuyentes en sí les resultaba mucho más beneficioso no tributar y para eso simular que la renta se generaba en otro lugar. Esto generó una gran presión política, hubo primero intentos de luchar contra los paraísos fiscales, se eliminó el secreto bancario, hubo un montón de avances en materia de transparencia e intercambio de información, pero hacia el año 2012-2013 era necesario eh, establecer nuevas reglas que evitaran estos BEPS, esta erosión de base imponible. No los voy a abrumar con todo esto, hubo 15 acciones, de esas 15 acciones algunos eran estándares mínimos, 4 de ellas. De estas 15 acciones no todas se vinculaban con convenios para evitar la doble imposición, es decir, había mucho del proyecto BEPS eran medidas o mejoras para la legislación doméstica tributaria. No nos vamos a centrar en esto, solo nos vamos a centrar en aquellas recomendaciones del proyecto BEPS vinculadas a convenios para evitar la doble imposición, porque los convenios, si bien atraen inversiones y facilitan el flujo bilateral, también ofrecen un riesgo para erosionar la base imponible, abusar del tratado y dar lugar a lo que se denominaba treaty shopping, es decir, abusar a través de los convenios de la legislación doméstica. Estas disposiciones vinculadas a convenios están en la acción 2 sobre entidades y instrumentos híbridos,
La acción 6, que es tal vez la más relevante, es luchar contra el abuso de tratados. La acción 7, redefinir el concepto de establecimiento permanente para que efectivamente funcione como debe funcionar cuando hay un lugar fijo de negocios a partir del cual una empresa realiza su actividad de negocios. ¿Sí? Y por último, una acción de 14, acá dice 13, es un error mío, o sea, acción 14, mecanismo de resolución de controversias. Esas son las 4 acciones que dan lugar a medidas que proponen cambios a los convenios para evitar la doble imposición. El tema es el siguiente, en aquel entonces, y hoy no debe haber cambiado mucho, había alrededor de 3.000 convenios vigentes. Si uno modifica todos esos 3.000 convenios, va a tardar décadas en que la red de convenios quede actualizada con los nuevos estándares que se desarrollaron al amparo del proyecto BEPS. Por eso la acción 15 lo que se proponía era un instrumento multilateral que permitiera de una buena vez por todas modificar todos los convenios hasta entonces vigentes e incorporar en ellos los estándares internacionales que venían de desarrollarse en el proyecto BEPS. ¿Sí? Estas acciones 2, 6, 7 y 14. Por eso se estableció un grupo, se trabajó, fueron casi 100 países los que trabajaron de manera unida en el desarrollo de este instrumento, que es muy complejo, después lo vamos a ver un poquito más, no en detalle, pero explicar un poco cómo funciona. Bueno, de esos convenios, acá tenemos algunos, perdón, de ese trabajo en el convenio multilateral tenemos acá algunos representantes porque México y Argentina, por ser países G20, bueno, México era miembro de la OCDE, trabajaron en su desarrollo, pero se invitaron a otros países, como dije recién, había 90 y algo de países y entre ellos estaba también Uruguay. Luego se abrió la firma, se firmó el 7 de junio del 2017. También varios países de la región lo firmaron, 9 países aquí en Latinoamérica. Y luego, bueno, no todos, si bien lo firmaron, no todos lo ratificaron. De hecho, Perú y Argentina son 2 firmantes que no lo han ratificado aún. ¿Por qué? Argentina viene de firmar esta ley, pero todavía no está en vigor para Argentina, luego les voy a explicar. No les voy a pasar revista por todos estos artículos, pero el convenio tiene un montón de artículos sustanciales donde incorporan estas disposiciones BEPS, ¿sí? Artículo 3, 4, 5 tienen que ver con la acción 2 de entidades e instrumentos híbridos. Artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 tienen que ver con acción 6, evitar el abuso de los convenios, un montón de disposiciones específicas y normas antiabusos generales que permiten luchar contra el abuso de tratados. Y por último, tenemos los artículos 12, 13, 14 y 15 que se vinculan con la acción 7 de mejoras a la definición de establecimiento permanente para que los convenios permitan una imposición en la fuente y no se burle el concepto de establecimiento permanente. Por último, la acción 14 se ve reflejada en los artículos 16, 17 y la parte 6 del tratado, que es artículos 18 a 26, que tiene que ver con el arbitraje. Esto es el MLI en esencia pura, es cuáles son las disposiciones de sustancia que se incorporan. Pero obviamente esto introducirlo no es fácil y requiere una ingeniería particular, que era un poco también tu pregunta, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se introducen todas estas medidas en la red de convenios? Bueno, para eso, cada artículo, cada uno de esos artículos que vimos recién, tiene por un lado la disposición de sustancia y luego una serie de normas que permiten la articulación con cada uno de los convenios. Primero se listan cuáles son los convenios comprendidos, no todos los convenios de un país, uno puede elegir qué convenio sí, qué convenio no. Por ejemplo, Argentina no listó, Brasil no listó Alemania porque se prefirió negociar de manera bilateral. El MLI no era un elementos del estándar mínimo de BEPS que se pueden incorporar con el MLI, pero también se puede incorporar de manera bilateral. Bueno, Argentina eligió ir por bilateral con estos 2 países. Otros países ni siquiera firmaron el multilateral, como Estados Unidos y Brasil. Decidieron no ir por este instrumento y tener negociaciones bilaterales. Entonces, de nuevo, uno elige cuáles son los convenios que van a verse modificados por el MLI y luego cada artículo va a permitir la manera en que se van a modificar. Primero dice, bueno, si uno tiene esta disposición parecida o una disposición a la cual aplica la norma sustancial del MLI, es la cláusula de compatibilidad. Bueno, el convenio se aplica en lugar o en ausencia de una norma de estas características. Después tenemos reservas. Los países pueden reservarse no incorporar determinados artículos, sobre todo aquellos que no son estándar mínimo. ¿Por qué? Porque son opcionales. Entonces se pueden reservar no incluir determinadas disposiciones y vamos a ver que muchos de los países
tal vez desarrollados, donde tienen un interés en preservar la imposición en residencia, y esta es la dicotomía de los convenios para el traslado de la imposición. Residencia versus fuente. Entonces, los países que favorecen la imposición en la residencia, claramente el MLI tenía un montón de disposiciones que hacían más fuerte la imposición en la fuente y por lo tanto prefirieron reservarla y no cambiar tanto sus convenios porque no eran estándares mínimos y tan solo eran opciones dentro del proyecto BEPS. Entonces decidieron reservarse esos artículos. Otros nos reservamos no modificar aquellos convenios que ya contienen las cláusulas que el MLI nos propone. Convenios, por ejemplo, con México. Lo negociamos casi en simultáneo con el desarrollo de las medidas BEPS y para el momento que lo estábamos negociando ya estábamos enterados de estos documentos que estábamos negociando en la OCDE, entonces ya nuestro convenio entre Argentina y México receptaba los estándares de BEPS y por eso decidimos reservarnos la posibilidad de no modificar aquellas cláusulas que ya estaban reflejadas en el convenio bilateral. Eso fue sobre todo convenios entre Argentina con México y Argentina-Chile, que habían sido negociados prácticamente en la misma época. Y después una serie de notificaciones. Uno le explica al mundo, bueno, cuáles son las cláusulas del convenio que se van a ver modificadas por cada uno de los artículos del plan. Todo esto es muy complejo y está dentro de cada artículo. Cada artículo ofrece este menú de cláusulas de compatibilidad, reservas y notificaciones para entender mejor cómo será el cambio que el MLA va a proponer. Así que de momento prefería interrumpir acá mi respuesta, que fue bastante extensa, perdón por ello, y sí luego, cuando me quieras ver un poco el impacto en Argentina, retomo con esta presentación. Perfecto, perfecto. Carlos, gracias. Gracias por hacer esta parte introductoria. Y ahora me gustaría que Enrique, teniendo en cuenta la experiencia de México, nos comentes puntualmente cuál fue la experiencia de México en la negociación del instrumento multilateral y cuál es el impacto del instrumento en su red de convenios. Enrique, ¿estás ahí? Gracias. Sí, gracias Marinés por la presentación y por las preguntas. Gracias a la Universidad Austral por la invitación. Es un placer siempre estar con tremendos expositores como Álvaro y Carlos, ¿no? Que nos conocemos de hace muchos años. Y pues bueno, comienzo con estas primeras, son dos preguntas, digamos, ¿no? Hablo un poquito de que México, bueno, era un país miembro del OCDE y del G20, ya lo había comentado también Carlos, y estuvo muy, muy involucrado en el desarrollo del proyecto BEPS desde su inicio, el reporte de BEPS, el plan de acción con las 15 medidas que Carlos ya mencionó para combatir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Y precisamente la acción 15, ¿no? Del proyecto fue el instrumento multilateral, ¿no? En teoría es un instrumento para hacer más eficiente, más rápida la incorporación de las medidas resultantes de este proyecto relacionadas con los convenios para evitar la tributación. Carlos ya explicó un poquito de esto, ¿no? Eh, es importante mencionar que México ya había llevado a cabo 4 renegociaciones antes de BEPS, que habían sido con Suiza, Países Bajos, España y Bélgica, y nos dimos cuenta que una renegociación puede ser muy, muy tardada, ¿no? Muy complicada. Tú llegas con unos puntos, ellos quieren otros, y hay renegociaciones que te pueden llevar 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces no es eficiente, ¿no? Es complicado y al final el tratado, no, los puntos te tienes que acordar que se va a modificar, ¿no? Aquí ya venían ciertos puntos que se podían acordar, entonces ya todos conocíamos las premisas, o los negociadores conocíamos las premisas de eso, y esto es algo muy, muy importante de este instrumento multilateral. México pues tiene una amplia red de tratados, ¿no? Entiendo que es la más grande de América Latina. Tenemos 60 convenios suscritos, ya están en vigor, ya son aplicables, ¿no? Entonces, imagínense el impacto que hubiera tenido en México tratar de renegociar 60 tratados, ¿no? Como bien lo decía Carlos, puedes acabar en 15, 20 años y resulta que las planeaciones que se estaban haciendo y las medidas que metes para combatir procesos de evasión fiscal y traslado de utilidades, pues ya están caducas o anacrónicas y ya no van a ser, ya va a haber unas nuevas, ¿no? Entonces era muy, muy importante hacerlo de manera rápido, más o menos homologando los tiempos, ¿no? Y de manera eficiente, ¿no?
y hubiera sido muy, muy complicado, ¿no? Los trámites de suscripción, de ratificación en el caso mexicano en el Senado, ¿no? Y hubiera sido algo, creo que, pues muy, muy poco eficiente, ¿no? Al final ya teníamos la experiencia de 4 renegociaciones, ¿no? De hecho, no hemos acabado otra, que es Irlanda. Ya llegó este periodo del multilateral, entonces vimos en sí sus beneficios, ¿no? Yo creo que en la experiencia de México fue un instrumento, y lo tenemos que decir, pues innovador, ¿no? Que cumplió pues ciertas necesidades. Yo sé que no toda la gente quedó contenta de cómo salió el multilateral, ¿no? Pero no le puedes dar gusto a todos, ¿no? Hoy en el marco inclusivo hay 147 jurisdicciones. Es prácticamente todo el mundo en cuanto a Producto Interno Bruto, ¿no? En cuanto a comercio mundial están todos los países, ¿no? Y es muy, muy complicado tener algo, ¿no? Y las negociaciones fueron muy, muy, muy difíciles en cuanto a qué iba a ser estándar mínimo, que tienes un compromiso, un nivel de compromiso para implementarlo sí o sí, o las otras medidas de BEPS, ¿no? Entonces, pero creo que fue innovador y que valió la pena en sí, ¿no? Creo que también fue exitoso, ¿no? Y es la opinión que tiene México en cuanto al número lo podemos ver en cuanto al número de países que lo han suscrito, ¿no? A la fecha tenemos más de 100 jurisdicciones que ya suscribieron el MLI. Si la memoria no me falla, son 104 y 90 de esas 104 ya lo ratificaron, ¿no? Ya comentaba Carlos el caso de Perú, que próximamente lo hará, y también Argentina, ¿no? Entonces, falta todavía que se haga el depósito del instrumento de ratificación en la OCDE para, ¿no? En fin, para la entrada en vigor. En México, estuvimos presentes en la primera ceremonia de firma, que lo comentó Carlos también, la fecha de junio de 2017. Fueron 68 jurisdicciones las firmantes de entrada o de saque, podríamos decir que parecía exitoso, que los países de alguna manera estaban convencidos, ¿no? El problema es que tardamos muchísimo tiempo en que se ratificara internamente, ¿no? Aunque no tanto como otros países puede ser, pero en el caso de México, pues se ratificó en el Senado en octubre del 22 apenas. Hicimos el trámite ante la OCDE del depósito del instrumento de ratificación y la entrada en vigor fue el 1 de julio del 23, aplicable hasta el 2024. Entonces pasaron 7 años de que fuera aplicable a que firmamos, ¿no? Yo creo que nos tardamos mucho, también hubo un cambio, como muchos de ustedes saben, de administración en México, un cambio de gobierno radical, ¿no? De gobiernos de centro derecha o de derecha a un gobierno de izquierda, entonces eso también trajo un cambio enorme en cuanto a las decisiones que se tenían que tomar, ¿no? Ahora quiero hablar un poquito del impacto, ¿no? Esta es la experiencia un poquito de la negociación que tuvimos. El impacto en nuestra red de convenios, ¿no? Pues como les dije, tenemos 60 convenios e incluimos todos en la lista de convenios comprendidos, algo también de lo que habló Carlos, que es el artículo 2 del instrumento multilateral, ¿no? Para que todos los tratados que tuviera México fueran modificados a través del instrumento multilateral por las virtudes y la experiencia que ya habíamos tenido de renegociaciones muy complicadas y muy difíciles, ¿no? De estos 60 tratados que metimos, 5 países no habían suscrito el MLI. Ya Carlos mencionó Estados Unidos y Brasil, que yo creo que son los principales, ¿no? Están en América y son economías importantes o fuertes, digamos. Después Filipinas tampoco lo firmó, Guatemala tampoco y Ecuador tampoco. Siendo miembros del marco inclusivo, no han suscrito el instrumento multilateral. Entonces, eso hace que queden 55. De esos 55, hay 5 países socios de México que no lo han ratificado, que estaba Italia, Jamaica, Kuwait, Turquía, y por ahí se me está escapando uno en América, Colombia también, Colombia, ¿no? Obviamente estaban Argentina y Perú, y Carlos ya mencionó, ya dieron un paso adelante con el instrumento multilateral, ¿eh? Todos nuestros socios de tratados, salvo uno, nos incluyó en su lista. Carlos ya mencionó este país, ¿no? También para negociaciones bilaterales. No solo está Brasil, sino también está Alemania. Alemania nos pidió, a mí sí me hizo muy raro y todavía no acabo de entender el por qué, pero Alemania nos dijo que para que el instrumento multilateral entrara en vigor en Alemania iba a tardar mucho tiempo. Al final entró en vigor antes de que en México entrara en vigor el instrumento multilateral, ¿no? Como paradoja. Pero nos comentó eso y que quería hacer una negociación bilateral. Yo dije, bueno, había que revisar, ¿no? Yo no entendía bien por qué Alemania había hecho eso. De hacer una cuenta, Alemania ahorita tiene alrededor de 100 tratados, más o menos, para evitar la doble tributación, y solo 14 fueron comprendidos. Solo 14 les va a afectar el multilateral. Todo lo demás fueron negociaciones bilaterales. Yo sigo insistiendo en que una negociación bilateral es mucho más complicada,
pero Alemania dijo, bueno, me aviento la mayoría, negociación bilateral, y así estuvo y así lo planteó, ¿no? Tuvimos que hacer un protocolo con Alemania, ¿no? Obviamente metimos todos los estándares mínimos que menciona, ya Carlos mencionó algunos, ¿no? Y pues bueno, de manera, digamos, general, la posición de México en el instrumento multilateral, o queríamos, ¿no? O hemos insistido en que entraran la mayoría de disposiciones. Si uno piensa que son disposiciones para combatir la erosión de la base gravable y el traslado de utilidades, pues en teoría todos los países que están combatiendo ese objetivo y fin, que si uno los ve en el marco inclusivo, pues todos quieren ese objetivo y ese fin, pues deberíamos de haber incluido todas, pero ya había divergencias de ciertos países que decían, esta disposición no me parece correcta, ¿no? Pero a mí me sorprendió mucho el impacto de estas disposiciones en el tratado que tuvo México, porque por ahí hice una revisión de qué disposiciones fuera del estándar mínimo, que ahí sí todos estábamos obligados, como las disposiciones de MAP o la cláusula general antiabuso, por sus siglas en inglés, la PPT Rule, en fin, que teníamos que incluir el preámbulo también, ¿no? Fuera de esos, había disposiciones que en los países no estaban obligados, ¿no? De alguna manera incluirlos. Y me sorprendió, por ejemplo, disposiciones del artículo 5, un artículo de establecimiento permanente de los modelos. Hay un supuesto de agente dependiente, ¿no? Que era ampliar esos supuestos para poder gravar en fuente, ¿no? Porque los países exportadores de capital lo que quieren impedir o evitar es causar un establecimiento permanente y pagar el impuesto en fuente. Y viceversa, es el juego y la lucha. El país importador de capital quiere que se constituya establecimiento permanente para que se paguen impuestos en nuestros países. Bueno, en México, el supuesto de agente dependiente, que amplía el supuesto de establecimiento permanente, en 23 convenios se van a modificar de los 60. Y me pareció algo interesante revisar algunos países. Por ejemplo, está España, está Francia. Por ejemplo, Francia, país exportador de capital, metió esta disposición. Nos sorprendió, pero así lo hizo. Está Bélgica también, que fue una tortura la renegociación con ellos, ¿no? Y al final también metió esta disposición. Está Uruguay y Japón, de los que me acuerdo, ¿no? Pero me llamaron la atención estos países exportadores de capital. Me paso a otro supuesto, las actividades preparatorias o auxiliares también, que son excepciones al artículo 5 de establecimiento permanente. La misma dinámica, ¿no? Los países exportadores de capital quieren que estas disposiciones estén mejor o más amplias o que entren de manera automática en el supuesto y que no se tuvieran que comprobar, y nosotros no, si es una actividad auxiliar o preparatoria, que se tenga que comprobar, ¿no? Y en 25 convenios los incluimos a través del MLI. Y también hice una revisión de países y otra vez estaba, por ejemplo, Bélgica, ¿no? Estaba también Países Bajos, ¿no? Que me sorprendió muchísimo, pero también metió esta disposición. Está España también, estaba Italia, Dinamarca, Japón, ¿no? También Uruguay, entre otros, no me acuerdo obviamente de todos, pero me sorprendió hacer esta revisión y decir, bueno, mira, funcionó. El MLI sí tuvo un impacto importante. Estas disposiciones yo hubiera creído que nunca las hubiera adoptado, por ejemplo, Países Bajos y Francia. Y las aceptaron, las metieron en el MLI. Entonces me sorprendió. Otra, doble residencia de sociedades, otro supuesto para donde ya México tenía una política muy avanzada, igual, inclusive más agresiva que el instrumento multilateral, y solo en 13 convenios, pero ya lo teníamos en muchísimos tratados. Pero si uno revisa los países, está Reino Unido, por ejemplo, que lo metió. También un país icónico, exportador de capital, resulta que metió esta disposición. También está Japón, estaba Australia, Irlanda, en fin, ¿no? Dividendos, artículo 8, también 14 convenios entraron, pero Países Bajos metió esta disposición, la metió también Bélgica, Francia, España, ¿no? Entonces ahí me queda a mí la duda. Yo hubiera pensado que estarían, al ser un instrumento multilateral, se animaron a hacerlo. Yo estoy seguro que si nos hubiéramos sentado con estos países en una negociación bilateral, te doy este punto, pero ¿qué me das a cambio? Hubiera sido mucho más complicado. Entonces, ahí es donde veo la parte realmente exitosa del MLI. Disposiciones que nunca hubiera pensado que estarían en los tratados mexicanos en una renegociación con este tipo de países, llegaron a estar, ¿no? Hay otros supuestos también de ganancias de capital que también en 28 convenios se incluyeron. Todas estas disposiciones, insisto, si uno los ve fríamente u objetivamente, son disposiciones que ayudan a los países importadores de capital, ¿no? Para evitar que no se le dé un uso indebido a los tratados, ¿no? Y que los impuestos se paguen donde se deban de pagar, ¿no?
Ya no me meto al de ganancias de capital para cerrar, porque no quiero también por el tiempo acaparar ni extenderme, pero quiero tocar el punto de arbitraje, el impacto que había tenido en México el punto de arbitraje. Menciono que el arbitraje era un punto que países también exportadores de capital, en un inicio eran 20 miembros del OCDE, y por ahí estaba Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Países realmente exportadores de capital que querían incluir el arbitraje como un estándar mínimo, como un compromiso. Al final no se pudo, hicieron un grupo paralelo específico, México participó en el grupo, al final México no tenía disposiciones de arbitraje obligatorio en sus convenios, solo lo tenía voluntario, es decir, que las dos autoridades tendrían que estar de acuerdo para implementarlo. En 9 convenios, por ejemplo, está Estados Unidos, tenemos el arbitraje voluntario. Nunca hemos tenido un arbitraje, ¿no?, en este tipo de convenios con algún país, y México no estuvo de acuerdo con la cláusula de arbitraje por muchas de las circunstancias que ustedes seguro ya conocen varias y que las hemos tocado en varios foros, pero no es el foro para podernos extender el por qué en América Latina el arbitraje pues no ha sido de alguna manera bienvenido, ¿no? Y con esto pues creo que cerraría un poquito, serían los comentarios que tendría la pregunta que, bueno, a las dos preguntas enlazadas, Marines, que me hiciste. Bárbaro, bárbaro, buenísimo, me encantó porque la experiencia de México a nosotros nos va a servir mucho, ¿no, Carlos? Me parece, con todo lo que se viene. Y entonces me gustaría ahora darle participación a nuestro colega. ¿A vos te había quedado algo, Enrique, por Sí, aclarar? sí, por ahí quería tocar ¿Algunos aspectos controvertidos querés exacto, sí, mencionar? sí, o desafiantes que hemos encontrado ya en la Bárbaro. aplicación, ¿no? Sí, me Con, parece con, bien. con esta experiencia que tenemos de año y cacho y que ya hay países que se nos han acercado, ¿no? Entonces, me gustaría tocar y lo quiero más o menos como resumir. Son 4 puntos que quisiera tocar, ¿no? Discrepancias en notificaciones, que ha sido un problema que parece que no se va a presentar y que sí se ha presentado en casos reales en México. Mencionaré alguno por ahí. Tenemos también, Eso tenemos que tenerlo bien en el radar nosotros para aprender de las experiencias de ustedes. exacto, de los errores también que hemos cometido, Claro, ¿no? Tenemos totalmente. De las exacto. Tenemos también el caso de textos sintetizados que quiero tocarlo. Quiero tocar también las dudas que ha habido en la interpretación, pese que hay documentos como el Explanatory Statement de la OCDE y otros documentos que ha sacado, hay dudas en la interpretación del MLI. Ya tenemos un caso real con España que ahorita lo voy a comentar, que nos acaban de contactar la semana pasada, ¿no? El jueves pasado apenas. Y la utilización de la PPT, ¿no? De la cláusula general antiabuso. Esos 4 temas quiero tocar. Empiezo por las discrepancias que hemos tenido en notificaciones, ¿no? Desafortunadamente, al hacer la revisión ya nosotros en todo este año, desde que entró en vigor, como les decía, en enero del 24, ya aplicable el MLI y se modificaron los tratados en México, hemos encontrado discrepancias en las notificaciones realizadas en las de nuestros países contraparte. Un caso, por ejemplo, que ya nos contactó, que fue, bueno, tenemos 3 en general, eran Austria, Países Bajos y Malta, ¿no? Pero el de Malta lo menciono, no puedo mencionar todos, pero Malta tenía cometió un error en un estándar mínimo, que es el procedimiento de acuerdo mutuo, ¿no? El MAP por sus siglas en inglés, en la notificación y nos avisa y nos dice, oye, pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues Malta necesita un protocolo. Entonces vamos a tener que renegociar con Malta un protocolo para establecer esta duda que quedó. Hay 2 versiones diferentes del artículo de procedimiento de acuerdo mutuo, la versión mexicana y la de Malta, por un error ya reconocido por Malta en la notificación del instrumento multilateral. Entonces nos proponen un protocolo. Entonces vamos a tener que hacer un protocolo. Y eso, pese a todas las comunicaciones que tuvimos con estos países, incluso la OCDE organizó sesiones, ¿no? El Speed Matching Session y comunicaciones bilaterales entre nosotros. Pese a eso, ha habido problemas y seguro Argentina va a encontrar problemas y todos los países que se vayan sumando, ¿no? Con algún país. Nosotros hemos encontrado con Malta, Austria y Países Bajos, ¿no? Pero seguro quedarán más casos. Me paso al siguiente punto que quería comentarles, que son los textos sintetizados. Los textos sintetizados no es algo obligatorio, no es algo legal, es algo que la OCDE recomendó nada más. ¿Qué implica el texto sintetizado? Pues tener una sola versión que sea la misma, por ejemplo, entre Malta y México, o entre Malta y Reino Unido, o entre México y Reino Unido, en fin, en toda la red de tratados.
Es muy difícil, y ya lo empezarán a ver en la práctica, agarrar el instrumento multilateral. De por sí luego tiene un vocabulario complicado. En México, todos los contribuyentes que han tocado el MLI me dijeron, oye, está inentendible, no se entiende nada, es complicadísimo, hagan por favor versiones de texto sintetizado. ¿Qué pasó en México? Que la administración tributaria no quiso hacer, es la encargada, porque es la administración que se va a encargar de la interpretación y la aplicación del tratado, dijo, no queremos hacer textos sintetizados. La razón se las explico rápido. La administración tributaria mexicana ya hacía desde hace muchísimos años, y está en su página de internet, un cuadro de tasas de retención de tratado, ¿no? Dividendos, regalías e intereses. Y ahí lo ponía. Y resulta que ya tuvimos casos prácticos donde el contribuyente, esto es un documento informativo nada más, pero los contribuyentes, al estar en la página del SAT, por errores que llegó a tener el SAT en la tasa, se aprovechaban y decían, no, la tasa del tratado es esta, pero aquí la página oficial de la administración tributaria dice que es esta tasa, ¿no? O en cláusulas de nación más favorecida, de cuándo entraban o cuándo no, en ciertos errores, tomaron ventaja de eso y la administración tributaria dijo, ¿saben qué? Yo no vuelvo a hacer ninguna versión, porque solo se toma para perjudicar al fisco. Esa fue la razón por la cual el SAT en México, la administración tributaria dijo, yo no voy a hacer textos sintetizados. Pero la verdad sería de gran ayuda para la administración tributaria, para el ministerio y para los contribuyentes, ¿no? Yo sé que es una tarea un poco complicada porque tienes que estar checando el instrumento multilateral con el tratado. Si el tratado yo tuve un protocolo de renegociación, también verlo. Entonces no es algo realmente sencillo, pero bueno, está así. Me paso me faltan 2 puntos de tocar, les había dicho el de la PPT y las dudas en interpretación. Las dudas en interpretación, pese a, como les dije, ¿no? Hay un documento del OCDE oficial, el Explanatory Statement, ¿no? Y otras guías que ha publicado también la OCDE de, oye, pueden surgir interpretaciones del MLI, así debe hacerse, pues ha habido problemas de interpretación. El caso que les decía, España nos acaba de contactar la semana pasada, ¿no? En específico, en el artículo 13 de ganancias de capital en el convenio México-España. Y nos dice, oigan, quiero ver si ustedes lo interpretan igual. Por el MLI modificamos un párrafo del artículo 13 del Tratado México-España. Muy bien. Oye, pero resulta que en la modificación del tratado solo es para su primer renglón. Cuando hay un punto ahí para y lo demás se queda igual. Y hay esa duda. España dice, oye, ¿tendría que ser para todo el párrafo o no? Esa duda la va a tener que resolver la Administración Tributaria Mexicana. La vamos a asesorar, vamos a platicar con ellos. Ya le mandamos. Pero España quiere estar seguro y dijo, oye, ya sé que hay muchos documentos de cómo se interpreta, pero quiero que me contesten oficialmente porque hay dudas en el sector privado, ¿no? De multinacionales españolas y en el Ministerio Español. Entonces, eso es otro problema que ahorita se nos presentó fresco con España y seguro con más países van a surgir, ¿no? Y por último, la utilización de la cláusula general antiabuso. Como saben, en América Latina no hay mucha experiencia. Habrá algunos países que ya tenían en su ley interna este tipo de cláusulas. México apenas la metió para 2021, ¿no? El 5A del Código Fiscal. Y antes, ya en el MLI, pues la habíamos negociado. Como saben, es una cláusula general pues, subjetiva, discrecional. Es un arma muy poderosa que mal usada puede traer efectos contrarios a la inversión extranjera, ¿no? Puede ahuyentar la inversión extranjera, ¿no? ¿Por qué? Porque la administración tributaria, si la usa mal, es tan discrecional, ¿no? Que es como una bazuca donde quieres empezar a matar hormigas y a todo lo que se te aparezca. Entonces es muy, muy complicado el uso y muy delicado. Esta cláusula que me parece, pese a todo lo complicado que es y que por su naturaleza tiene que ser discrecional o subjetiva, la considero una herramienta muy importante, pero es tal la inexperiencia que ha tenido México en este tipo de cláusulas que hoy, al día de hoy, nunca la ha utilizado la administración tributaria. Claro, puede ser una disposición inhibitoria de los contribuyentes, ¿no? Que sean de mala fe y que quieran hacer una planificación fiscal agresiva y que dicen, cuidado, la administración tributaria mexicana tiene armas. Pero esta cláusula, que es un estándar mínimo y que va a estar, ¿no? Ya, bueno, ya está o va a estar en 50 tratados de México y probablemente los otros 10 porque es un estándar mínimo, no se ha utilizado, ¿no? En los que ya está en vigor, que son 50, no se ha utilizado. Y la administración tributaria mexicana no la ha usado, ya la tiene en su ley interna y nunca la ha usado, ¿no? Hay un comité, ¿no? Para que se pueda aplicar, ¿no? Le pusimos ciertos frenos, ¿no? Que recomendaba, de hecho, también la OCDE, que no la aplicara directo la administración tributaria, sino un comité que puede estar formado por autoridades, por la academia, ¿no? Por sector privado también, en fin, ¿no? En el caso de México solo es administración tributaria y ministerio, pero no se ha usado. Es una disposición que probablemente el impacto que tenga, ¿ya? Pueda ser muy complicado, ¿no?
porque no hay experiencia en México y creemos que el contribuyente, desde que la vio nacer, dijo, esta es una cláusula pues, discrecional, le da un poder omnívodo a la administración tributaria para poder fincar créditos fiscales. Y para desconocerte el derecho que te da el tratado, los beneficios del tratado, ¿no? Cuando uno de los propósitos no vaya a cumplir el objetivo del tratado. Es algo muy, muy radical. Creo que era necesario, para mí un mal necesario, pero vamos a ver cómo nos va la implementación. No hemos tenido implementación, hemos tenido muchísimos ataques dentro del sector privado. Ahorita se calmaron porque ven que no se ha usado, pero en el momento que se empiece a usar, eso va a ser un problema grave. Y con esto, pues cerraría la participación, María Inés. Y gracias por las preguntas. Qué bueno, Enrique, muchas gracias por todo lo compartido. Hiciste un súper resumen porque le diste un dinamismo importante y ya nos diste un gran panorama de lo que se viene, Carlos. Preparado, preparado. Bueno, y ahora, Álvaro, me gustaría que vos, con la experiencia de Uruguay también, y lo que ustedes ya transitaron, eh, les compartas a la audiencia que por lo que veo hay también colegas, así que veo nombres conocidos, conectados, otros que se fueron sumando de toda Latinoamérica, así que nos honra que la presencia de todos los que están. Y en el caso de Uruguay, Álvaro, me gustaría que vos compartas con los profesionales que nos acompañan. Una vez que un país depositó su documento de opciones, notificaciones y reservas, ¿es posible modificar dicha posición? ¿Cómo lo ves? Bien, muchas gracias María Inés por la presentación y por la invitación. La verdad es un placer estar compartiendo esta actividad con dos muy prestigiosos tributaristas y además en particular especialmente grandes y amigos desde hace mucho tiempo, con quienes he compartido muchos ámbitos de trabajo y también sociales. Con mucho gusto te respondo la pregunta, pero me gustaría tomarme un par de minutos en forma previa para contextualizar un poco la situación de Uruguay en lo que refiere al EMALAI, porque en Uruguay el instrumento multilateral está en vigor desde hace ya más de 5 años, desde el 1 de junio del 2020 el instrumento entró en vigor en nuestro país. Nosotros lo firmamos en el 2017, se ratificó por el Parlamento uruguayo en el 2019 y entró en vigor en el 1 de junio del 2020. La red de convenios de Uruguay es mucho más modesta que la de los amigos mexicanos. En realidad, Uruguay, al día de hoy, tenemos 24 convenios para evitar la doble imposición en vigor, de los cuales solamente 20 indicamos en nuestras posiciones originales como convenios cubiertos. Y los otros 4 no, porque ya contenían las cláusulas BEPS, por lo tanto no era necesario. De estos 20 que Uruguay identificó como convenios cubiertos, hubo 2 países que no nos señalaron como convenios cubiertos, por lo tanto no hicimos match ahí, que fueron, al igual que en el caso de México, fue el caso de Alemania y también el caso de Suiza. Y tenemos otro de esos 20 que, si bien Uruguay lo indicó como un convenio cubierto, en la medida que se trata de Ecuador, como Ecuador no adhirió al instrumento, por lo tanto tampoco ha sido afectado ese convenio. Por lo tanto, en síntesis, de los 24 convenios que tiene Uruguay hoy vigentes, solamente 17 se han visto afectados por el instrumento multilateral. Obviamente que la afectación de esos 17 convenios es diferente en virtud de cuáles han sido las posiciones que han tenido las contrapartes en dicho instrumento. En términos generales, digo, y más allá de algunas excepciones puntuales, como las planteaba Enrique, en términos generales, los convenios que se ven afectados en el caso de Uruguay, en mayor grado, son los convenios con los países en desarrollo, dado que los países
desarrollados, todo lo que son cláusulas que lo que pretenden es, la mayoría de los países desarrollados, todas aquellas cláusulas que lo que pretenden es preservar los derechos de imposición en el estado de la fuente, en esas cláusulas no adhieren y por lo tanto esas cláusulas solamente hacemos match con algunas excepciones, como bien planteaba, las que planteaba Enrique también las tenemos nosotros. En términos generales, los países desarrollados no adhieren a reservaron esas cláusulas, por lo tanto, nuestros convenios bilaterales no se vieron modificados en ese sentido. Uruguay, la política que tuvo en lo que tuvo que ver con el instrumento multilateral fue prácticamente no reservamos nada, es decir, lo tomamos todo. Con excepción del capítulo de artículos vinculados al arbitraje obligatorio, y también reservamos lo que es el artículo 11, la saving clause, no porque no se comparta el contenido y la interpretación, sino más bien por un tema de corte más bien ideológico, de que el gobierno uruguayo no quiso tomar y ratificar esa cláusula que lo que le daba, o lo que dejaba de manifiesto es el desbalance que tiene entre los países fuente y los países de residencia. Con esas salvedades, entonces, Uruguay se presenta en el instrumento multilateral, instrumento que es sumamente complejo, extremadamente complejo, y extremadamente complejo es explicarlo. O sea, es una tarea compleja en ámbitos académicos, pero también, por ejemplo, la experiencia de tener que explicar el funcionamiento del instrumento multilateral en el Parlamento uruguayo fue algo muy complejo. Eso me tocó, tuve que hacer ese ejercicio de ir al Parlamento a explicarle a las distintas bancadas cómo funcionaba este instrumento, porque en definitiva lo tenía que aprobar el Parlamento, y la verdad que es una tarea difícil. Si es difícil explicar esto a quien está interiorizado en las cuestiones tributarias, imagínense para parlamentarios que naturalmente no tienen por qué ser, y no lo son de hecho, especialistas en materia tributaria, es muy, muy complejo que lo logren entender. En realidad, si no fuera porque existen los pilares 1 y 2 que todos conocemos, yo les diría que esta es la creación más compleja de la historia de la tributación. Pero como todo se puede superar, luego vinieron los pilares 1 y 2 que más complejos aún son, ¿no? Pero en definitiva tienen una lógica muy compleja, una arquitectura muy difícil. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo voy a la primera reunión del grupo ad hoc que estaba encargado de la elaboración del convenio, cuando volví a Uruguay de esa reunión, le hice un memo a mi ministro de Economía diciéndole que en términos generales hay posiciones muy diversas, estimo que esto no va a prosperar y no se va a aprobar nada. Esa fue haciendo una síntesis en 3 líneas, le dije eso al ministro, y grande fue mi sorpresa cuando en menos de 12 meses teníamos ya un texto de instrumento aprobado. ¿Y por qué cuento esta anécdota? Siempre porque en realidad la complejidad, en cierta forma, viene dada porque la manera que se encontró para que muchos países pudieran adherir a este instrumento fue dotarlo de una enorme flexibilidad. Y la forma de plasmar esa enorme flexibilidad con múltiples reservas, con opciones, con notificaciones, es lo que le dota de extremada complejidad a la herramienta. Entonces, en esa lógica de complejidad, el instrumento multilateral, como les decía, entró en vigor en Uruguay hace ya más, en este mes se cumplen los 5 años, o sea que ya hace más de 5 años que está en vigor, y ha planteado múltiples dudas con respecto a su aplicación y a su funcionamiento, y de hecho, me viene muy bien la consulta que tú me haces, porque voy a pasar a explicarla ahora, pero por ejemplo, algunas dudas que se han planteado justamente vienen dadas porque algunos países, o sea, el instrumento multilateral no es un instrumento estático,
sino que los países pueden ir modificando sus posiciones originales. Bien, tanto en lo que tiene que ver con las notificaciones o en lo que tiene que ver con las reservas que van haciendo. No es que los países tengan una total libertad para poder modificar sus posiciones originales, pero el instrumento admite, y así está plasmado, que los países pueden modificar sus posiciones originales, en tanto dicha modificación no implique un efecto menor del instrumento multilateral en los convenios bilaterales preexistentes. Es decir, si un país, por ejemplo, estableció una reserva en un artículo, y traduzco, establecer una reserva quiere decir que el país está diciendo que como reserva ese artículo no le va a aplicar a sus convenios preexistentes. Si un país estableció una reserva en un artículo, perfectamente puede modificar esa posición y levantar la reserva, y por lo tanto el artículo le va a aplicar. Lo que no puede hacer es la acción contraria. Es decir, si un país no reservó un artículo, no puede presentarse ahora y decir que lo quiere reservar. Es decir, todo lo que sea mayor aplicación del instrumento es posible modificarlo, lo que sea una menor aplicación, eso no es posible. Entonces, esto genera, más que genera, implica que los aplicadores del derecho tengan que estar permanentemente consultando en la página de la OECD cuáles son o cómo han ido evolucionando las posiciones de los distintos países. De hecho, por ejemplo, hemos tenido hace poquitos días, tuvimos una consulta en la cual, porque cuando Uruguay aprueba el instrumento multilateral, o mejor dicho, cuando el Parlamento uruguayo aprueba el instrumento multilateral, nosotros le habíamos remitido al Parlamento unos cuadros explicativos mostrándole cómo impactaba en los convenios preexistentes, a efectos de que los legisladores tuvieron un mayor conocimiento de causa al momento de votar la ley, tomando en cuenta las posiciones de los países en aquel momento. Esos documentos se hicieron públicos y los contribuyentes, obviamente, algunos de ellos se quedaron con esos instrumentos, y el tema es que en estos días nos llega una consulta diciéndonos que las versiones sintetizadas que tenemos nosotros publicadas en la web estaban mal porque en un convenio determinado, un artículo específico tenía un contenido, y en los archivos que habían bajado de la discusión parlamentaria de su momento, el contenido era otro diferente. Justamente el intérprete en ese caso particular que nos estaba haciendo la consulta, lo que no había tomado en cuenta era que esto es dinámico y que tenés que ir viendo momento a momento, en cada caso de aplicación tenés que ver cuál es la posición de la contraparte, porque el convenio te puede estar cambiando sin que tú te enterás, porque lo que cambió fue la contraparte. Entonces, este es un tema que hay que tomar en cuenta a efectos de la aplicación. Cada vez que hay que aplicar un convenio que es afectado por el instrumento multilateral, yo recomiendo consultar la página del OECD para ver si ese país cambió o no cambió su posición original, porque es posible que la versión sintetizada que tenga el país publicada pueda no estar actualizada. En el caso de Uruguay era la inversa, la versión sintetizada estaba actualizada, pero lo que tenía, el conocimiento que tenía el contribuyente era otro distinto. Entonces, ese es un tema que es importante tenerlo presente y que le agrega una complejidad adicional a lo ya muy complejo que es este instrumento, ¿no? Dejo por aquí, María Inés, si te parece. Oye, María Inés, aprovecho para despedirme nada más. Me voy a tener que salir por un compromiso previo de trabajo. Agradecerles la invitación a la Universidad Austral de nuevo, a ti, María Inés, a Álvaro, Carlos, gracias. Y me tengo que ir. ¿Estás conmigo? Sí. Estés muy bien, gracias. Gracias por compartir toda tu experiencia. Muchas gracias. Bye.
Bueno, y continuamos. A ver, ¿ahí Si se me me escucha? permitís, María Inés, si me permitís, tengo un par de comentarios con esto que viene de comentar Álvaro. De hecho, Países Sí. Bajos acaba de subir hace una semana o dos unas nuevas posiciones al MLI. Obviamente hay que estar atento a estos cambios por el dinamismo. Y otra cosa a tener en cuenta es que uno siempre puede expandir la aplicación del MLI y no restringirla. Uno no puede reservar cosas que antes ya había elegido optar. Entonces, eso es algo también a tener en cuenta. Hay que ser muy cuidadoso al momento de aplicar esto porque posiblemente un país que en su momento había manifestado una reserva luego, al ver cómo ha ido funcionando, porque estamos hablando en algunos casos de disposiciones novedosas al momento de la Sí. suscripción del MLA, que venían de ser desarrolladas en el proyecto BEPS, y como decía Enrique, por ejemplo, la cláusula de propósito principal, que si bien no es reservable, salvo una situación bastante particular, pero por lo general no es reservable la PPT. Bueno, muchos países son reacios a aplicarla porque es algo nuevo, no se sabe cuál es el criterio, el estándar, qué va a ser aceptado y qué no va a ser aceptado por las cortes de justicia de cada país. Entonces, hay cierta cautela, entonces muchas disposiciones han sido reservadas en un principio, y esto que manifestaba México de que Países Bajos, bueno, justamente cambió sus posiciones y aceptó un montón de cosas que en su momento había manifestado no hacerlo. Cuando se firma el tratado, uno adelantó cuáles iban a ser sus posiciones tentativas, y muchos países habían reservado gran cantidad de disposiciones opcionales. Y acá retomo algo que había dicho Álvaro respecto de la flexibilidad que da lugar a la complejidad. Yo, si hay algo que les voy a recomendar a las personas que están aquí oyéndonos, que por favor no intenten leer el instrumento, porque se van a volver locos, no van a entender nada, y lo más probable es que lleguen a un resultado inadecuado. Y no es por desmerecer al lector del instrumento, sino por lo complejo que es. Es muy entrevesado, hay que leer muy bien las disposiciones. Por esto de lo que hablábamos antes, o la duda que mencionaba Enrique que tenía con respecto a España de cómo interpreta. Como yo mencioné al principio de esta charla, tenemos una disposición sustancial que es la que se quiere introducir al MLI, que son esas que mostré rápidamente en esa filmina y que no me detuve para ahorrarles el tiempo. Pero esa disposición aplica, como les dije antes, a partir de lo que dice otra cláusula de ese mismo artículo, en lugar o en ausencia de una disposición, y la describe el MLI. Entonces habla de una disposición que hace tal y cual cosa, en tales circunstancias. Y esa es la descripción de la cláusula del modelo en el cual se basan los convenios bilaterales. Los convenios se negocian a partir de dos grandes modelos, el de las Naciones Unidas y el de la OCDE. Bueno, el modelo que elige el instrumento multilateral, porque esto se desarrolló en la órbita de la OCDE, es el modelo OCDE. Ahora, ¿qué sucede? Muchos convenios bilaterales tienen cláusulas sui generis, que tal vez en un 98% es idéntico al de los modelos, pero tienen algo en que se desvían. Entonces, la descripción que hace el MLA respecto de la cláusula en lugar o una ausencia de la cual se va a aplicar la cláusula sustancial que se está introduciendo con el MLA hace que no sea 100% equivalente. Entonces, esta es la interpretación. Bueno, ¿qué es de lo que había que es reemplazado? ¿Cuánto de lo que había es reemplazado y cuánto subsiste a pesar del MLA? Y es ese pequeño desvío del que habló México, o mejor, Enrique, respecto del convenio entre México y España. Y así sucede con la gran mayoría de los convenios. Por eso, los textos sintetizados que muchos países están publicando y que Argentina también va a publicar, no reemplazan la disposición como hace muchas publicaciones oficiales o no, que cuando una ley modifica una ley, aparece un texto consolidado con el texto nuevo tal como fue reemplazado. Bueno, acá no se reemplaza 100%. Entonces, el enfoque que están teniendo muchos países es no reemplazar el texto por algo nuevo inventado que no tiene ninguna base legal, sino que lo que hay que hacer es poner el texto viejo y abajo, bueno, cuál es la cláusula del MLA, qué dice la cláusula del MLA, para que el lector interprete cuánto cambia y cuánto no. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo la mayoría de los países, como una especie de recuadro, como quien hace un copy-paste
y hacen un recorte periodístico y lo pega por encima del texto del MLA para que uno vea los dos textos y los compare. Así que bueno, esa era la salvedad que quería hacer respecto de estos comentarios, porque posiblemente Bárbaro, la Carlos. audiencia no está muy enterada de cómo funciona el No, MLA y para había que nosotros todo precisarlo. esto recién empieza y para eso, bueno, los que somos eternamente curiosos y todo, va a ser harto complejo entrar en todas estas cuestiones que, bueno, ya en muchos aspectos las venimos estudiando, investigando, pero bueno, o sea, ustedes ya están transitando el camino de la cocina, como quien dice. Bueno, y Álvaro, me gustaría, en la otra pregunta que tenía para hacerte, eh, para después volver a Carlos y terminar. ¿Cómo pueden los países, Álvaro, hacer públicos sus convenios de doble imposición actualizados en base al instrumento multilateral? Bueno, justamente de lo que veníamos hablando y lo que estaba comentando Carlos, y también Enrique se refirió al punto, la OCDE recomienda la publicación de textos sintetizados, textos que a su vez la OCDE sugiere un formato de cómo se presenten y también sugiere que sean acordados entre las partes antes de su publicación. De hecho, nosotros hemos recibido prácticamente, no de todas, pero de la mayoría de nuestras contrapartes, hemos recibido esos textos sintetizados con el formato sugerido de OCDE para chequear nuestra conformidad. Ahora, esos textos, como venimos de decir, esto es muy complejo. La lectura del instrumento multilateral es muy complejo y yo suscribo lo que dice Carlos. No es recomendable para nadie sugerirle que lea el instrumento multilateral, bueno, menos un viernes previo a un fin de semana largo, obviamente, ¿no? Pero aún en el momento de mayor concentración es extremadamente complejo. Yo en la clase, en la facultad siempre digo que tenemos, las normas legales per se son complejas, pero las normas tributarias, digamos que están un escalón arriba en temas de complejidad. Bueno, también teníamos los convenios bilaterales que todavía eran un poco más complejos, y esto es más complejo aún, porque el léxico utilizado en el instrumento multilateral ni siquiera sigue el léxico de los convenios bilaterales, por lo tanto, la complejidad es enorme. Entonces, es muy importante cómo se le presenta el resultado o el efecto del instrumento multilateral a los contribuyentes, a los operadores del derecho tributario. En particular, Uruguay, en Uruguay tenemos textos sintetizados, pero no hemos seguido la lógica sugerida por la OCDE. Nosotros, los textos que hemos sintetizado, en Uruguay hay una larga tradición que viene desde mediados del siglo pasado, que en Uruguay se estandariza y se sintetiza toda la normativa legal a través de lo que se denomina un texto ordenado, que es una recopilación de normas legales que se hacen vía reglamentaria a través de un decreto. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ir a ver las normas legales del impuesto a la renta corporativo, que en Uruguay se llama IRAE, van a tener un título de ese texto ordenado, que es el título 4, donde están todas las normas del impuesto a la renta. Bueno, así como tenemos una síntesis de las normas de todos los impuestos, que es una sucesión de una cantidad de leyes que se sintetizan en una norma reglamentaria, hemos hecho lo mismo con lo que tiene que ver con los convenios para evitar la doble imposición, en general con todos los convenios, pero en especial los de doble imposición, y en el título 2 del texto ordenado de Uruguay hay un capítulo donde están todos los convenios bilaterales impactados por el instrumento multilateral, pero no con la lógica sugerida por la OCDE, sino con una lógica que sea más comprensible por los lectores uruguayos. O sea que si hay un lector o un agente que le interesa saber en qué estado está hoy un convenio específico de Uruguay, por ejemplo, el convenio Uruguay-España o el convenio Uruguay-Ecuador, lo que tiene que hacer es ir en la página de la Administración Tributaria,
ir al título, al texto ordenado, dentro del texto ordenado el título 2, y ahí va a encontrar el convenio Uruguay-España, y ahí va a encontrar la versión sintetizada de acuerdo a una lógica más uruguaya que la lógica que sugería la OCDE. Bien. Eso sí aprovecho, que está práctico, ¿eh? sí, A ver se trató de hacer de la manera más práctica posible. Pero quiero aprovechar, ya que estoy, para hacer un comentario que me quedó pendiente de lo que comentaba Enrique, vinculado a la problemática asociada a la aplicación de la regla general antiabuso, en particular de la PPT Rule. Nosotros coincido y suscribo con Enrique lo que afirmaba respecto a la PPT. Por eso el modelo uruguayo, nosotros incluimos la PPT como una cláusula en nuestro modelo y no la reservamos. Digo, era difícil reservarlo, había alguna metodología, pero no viene al caso. Pero lo que sí recomendamos fuertemente es que además de la PPT Rule se tenga una cláusula de limitación de beneficios, una LOB. ¿Por qué? Porque no solo porque refuerza mucho más la posición del Estado que está aplicando el convenio, sino que porque en realidad deja la aplicación de la PPT para situaciones extremas en las cuales en forma previa no se, digo, esto no es que sea preceptivo la aplicación, pero digo, desde el punto de vista de la política de la aplicación de convenios en Uruguay, nosotros priorizamos primero, en orden temporal, la aplicación de la LOB a efecto. ¿Por qué? Porque es mucho más objetiva y es mucho menos controversial. Y por lo tanto, dejamos en última instancia y en situaciones residuales en las que no se puede aplicar la LOB, para esos casos exclusivamente la aplicación de la PPT. ¿Por qué? Porque sabemos que es sumamente controversial y que nos va a generar litigios casi que de forma segura. Y ahí con esto sí termino. Estás muteada. Bárbaro, Álvaro. Bueno, te comento que, bueno, ya estamos un poquito pasados de la hora, no sé si Carlos vos querés, pero me gustaría antes de pasar, Carlos, a vos que tenías algo más para profundizar, que tenemos el honor que nos esté acompañando Andrea Laura Ricciardi Sachi, que es uruguaya, nuestra colega, que estimamos mucho también y con ella también vamos a participar de un encuentro el 18 de junio. Que ahí te hizo, si querés, Álvaro, la parte de preguntas, hizo una pregunta puntualmente que creo que podrías vos verlas mientras anda analizando esa pregunta que ella hizo, mientras Carlos profundiza un poquito más en el segundo aspecto que quería que compartas, Carlos, con respecto a propiamente Argentina. En base a esas opciones, reservas y notificaciones que mencionaste antes, ¿cuál sería el impacto en la red de tratados nuestros en Argentina? Bien, gracias, María. Bueno, al principio les anticipo lo que ya compartía Álvaro. Por lo general, el impacto es menor en los países exportadores de capital, en los convenios que tenemos con esos países, porque han sido más reacios a optar por todas aquellas disposiciones que no eran obligatorias. Les dijimos antes, el proyecto EPS tenía 4 estándares mínimos. 2 de esos estándares mínimos no tienen nada que ver con tratados para evitar la imposición, que eran la acción 5 sobre regímenes fiscales nocivos y la acción 13 de informes país por país para hacer análisis de riesgo en materia de precio de transferencia, ¿sí? El CPC Report. Esos 2 no tienen nada que ver con convenios para evitar la doble imposición, a pesar de que los tratados internacionales permiten el flujo y el intercambio de información que ambas acciones requieren, porque hay una que propone un intercambio espontáneo de rulings o de consultas vinculantes vinculados a aspectos transfronterizos en los cuales se garantiza un nivel de imposición dado y a partir de ahí se hace una planificación fiscal. Acción 5. Y por otro lado, el intercambio de los reportes país por país también se da a partir del intercambio, en este caso es automático. Pero bueno, más allá de eso, no son disposiciones de convenios para evitar la doble imposición per se, y sí lo son las acciones 6 de certeza tributaria y las 6, que tiene, perdón, 14 de certeza tributaria y 6 de abuso de tratados.
Entonces, estas son las disposiciones que prácticamente no son reservables, lo son, pero como todo, puedes reservarlo en la medida que tengas otra cosa y esa otra cosa debería estar condicionada. No voy a entrar en ese nivel de detalles, pero nada, el impacto se da entonces en qué optó cada país y qué le permitió al otro país optar. Y esto es algo interesantísimo, porque en el artículo 7 del MLI, que es el que introduce, por un lado, la cláusula antiabuso, recién Álvaro hablaba de la PPT, Principal Purpose Test, o la LOB, que es Limitation of Benefits, y me gustaría obtener un poco la atención que hubo al momento de desarrollar esto en el proyecto BEPS, entre el año 2012, que surge el plan de acción, entre 13, 14 y 15 se desarrollaron las disposiciones. En la acción 6, la manera de luchar contra el abuso de tratados, no nos poníamos de acuerdo en los países. Estábamos quienes preferíamos una regla antiabuso general de sustancia por sobreforma, que es lo más parecido a la regla de propósito principal, que cuando es considerable interpretar que una de las acciones del contribuyente fue obtener un beneficio inadecuado, entonces se le deniega el beneficio. Eso es algo muy genérico. Y nos permite identificar quién se portó mal, qué contribuyente hizo algo feo, para hablar un poco más sencillo. Por otro lado, eso es una regla muy discrecional, como decía recién, un arma muy importante que iba a tener la administración tributaria, lo decía Enrique, es un arma muy letal. Por otro lado, estaba algo más objetivo, un criterio más justo, que es, bueno, no me importa quién se porta mal, sino quiero saber quién es una buena persona y quién no es una buena persona. Y esa es la norma de Limitation of Benefits, que identifica quién es una persona calificada o quién, sin ser una persona calificada, hace o es una persona digna y es una persona que cotiza en bolsa, que tiene sus accionistas en un país equivalente, que tiene el mismo nivel de tratado. Esa es la regla del lobby. Entonces, muchos países preferían algo objetivo, sobre todo los contribuyentes lo prefieren, y por eso estaba esta opción de poder reservar la PPT, que es un estándar mínimo, en la medida que tengas una LOB robusta acompañada de normas anticonducto en la legislación interna. Ahí uno cumple con el estándar mínimo sin tener la PPT. En el MLI esa opción existe, pero obviamente casi nadie la firmó. Esa opción se ofreció en la mesa como un menú para Estados Unidos y Estados Unidos no firmó el MLI. Con lo cual es una opción que nadie ejerció, pero bueno, es reservable. Más allá de eso, existe esta dicotomía de regla antiabuso general versus regla objetiva. Y la combinación de ambas es interesante, pero lo que yo quería decir con lo de las opciones y la flexibilidad del instrumento es que uno puede elegir por la PPT más la LOB, que es el caso de Uruguay. Argentina fue también por lo mismo en el instrumento. Sin embargo, los otros países tienen la opción A. Argentina eligió la LOB, yo no la elegí, pero tengo la posibilidad de, como la eligió Argentina, yo también aplicarla. O no la aplico yo, pero dejo que Argentina la aplique. Esa es una aplicación simétrica o asimétrica. Y la otra es, no, yo no la elegí, pero tampoco quiero que la aplique Argentina. Entonces, Argentina tiene la opción de decir, vos no quisiste darme la LOB, tampoco te voy a dar la PPT. Esa suerte de despecho y que se da en muchas relaciones bilaterales, sobre todo en las humanas, también se da a nivel de estados. Entonces, el instrumento multilateral permite esa acción y reacción en función de las opciones de cada uno. Eso es en el artículo 7. Yo se lo hice en un lenguaje muy simple para que lo entiendan, pero llegar a esta deducción implica una lectura bastante acabada nada, mucho esfuerzo para interpretar que ese es el resultado obtenible y que obviamente los países tienen esa opción. Entonces, saber si aplica la PPT, si aplica la LOB, no solo implica leer las posiciones de Argentina, sino, como decía Álvaro, leer las oposiciones en cada momento de cada una de las contrapartes. Y ahora sí, vuelvo a la pregunta de cómo impacta la red de tratados Argentina. Argentina hoy tiene 24 convenios vigentes, si no me equivoco. Al momento de firmar el MLI teníamos tan solo 20. ¿Sí? De esos 20, anticipé, hubo 2 que no subimos, que fueron Alemania y Brasil, porque decidimos ir por bilateral, porque ya estábamos negociando con Alemania, de hecho seguimos negociando, hace 15 años que estamos negociando con Alemania, no llegamos todavía al protocolo de enmienda, pero lo incluimos de manera bilateral, BEPS no es un obstáculo, lo logramos. Con Brasil lo hicimos de manera muy expedita y de hecho en 2015 ya estábamos firmando el protocolo de enmienda con Brasil, que entró en vigor enseguida. Hubo un tercer convenio que Argentina no incluyó dentro de su lista de convenios comprendidos, primero porque es un país que no forma parte del marco inclusivo, es un país que no formó parte del proyecto BEPS, es un país que
no, tampoco firmó el tratado multilateral, pero más allá de eso, es un país con el cual tenemos un convenio totalmente atípico que no es compatible con el modelo OCDE ni con el modelo ONU, sino que se basa en el pacto andino, en el tratado del pacto andino, que es exclusividad en fuente. Es un convenio totalmente sui generis, en el cual no tiene sentido hablar de BEPS porque es facultades exclusivas en fuente. Entonces, no era compatible con la idea de BEPS, por eso Argentina no lo incluyó. Entonces, de los 20 que teníamos vigentes en ese momento, solo elegimos 17. De esos 17, el impacto va a ser muy variado, como decía recién, dependía de las opciones de los demás países. Argentina, como le dije, optó por todo. Argentina fue tal vez de los más generosos con el MLI, porque lo único que se reservó es no cambiar aquello para lo cual ya tiene algo mejor. La LOB que tenemos con México y con Chile, la PPT que tenemos con México y con Chile, los preámbulos que tenemos con México y con Chile, no los queremos cambiar porque ya son desarrollados durante el momento BEPS, tal vez más robustos, ¿sí? Entonces preferimos mantenerlo. Pero el resto lo vamos a cambiar. Pero lo vamos a cambiar en la medida que los demás países nos lo dejen y hayan optado por algo parecido. Y no es el caso porque muchos de los países no han optado por ello. Lo interesante es que de los 17 países que Argentina listó para modificar los convenios bilaterales, los 17 firmaron también el MLI, con lo cual en algún momento se van a modificar. El único de los 17, solo 16, mejor, de los 17, ya 16 han sido ratificados por la contraparte. Solo nos falta uno, que es el mismo que también mencionó Enrique hace un rato, Italia. Italia es el único que todavía de nuestras 16 contrapartes no lo han ratificado. Cuando Argentina, y ahora sí voy a compartir pantalla porque acá ya hay datos que tal vez les interesen ver. Qué jugoso que está esto. Bueno, y Ariadna también Artopoulos, qué honor, nuestra directora del CITI, del curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, acá compartiendo con nosotros este encuentro. Qué ¿Qué tal, lindo. Ariadna? Así Bueno, ahí que estoy Ariadna compartiendo, no sé después si... tiene una consulta para hacerte también, Carlos. Muy bien, ¿están viendo? Pues yo cuando Sí, sí, comparto sí, pantalla no veo sí, se nada. está Bueno, viendo, se acá está tengo. viendo. Como decía, Argentina eligió, fue por todo, del estándar mínimo fue por la PPT más la LOB. La LOB no es estándar mínimo, era opcional, por eso los demás países no lo eligieron. Algo que Argentina no eligió es algo que tal vez sea lo más importante de la certeza tributaria de la acción 14, que es un estándar mínimo. La acción 14 es un estándar mínimo, pero lo que no es un estándar mínimo es el arbitraje. Entonces, la opción del arbitraje está, es la parte 6 del instrumento. Como lo anticipaba hace un rato Enrique, ningún país latinoamericano, creo, optó por el arbitraje dentro del MLI, más allá de que algunos países tienen arbitraje en algún convenio bilateral. México tiene algunos voluntarios, no obligatorios, y no sé qué pasará con Colombia, si ya eligió o no arbitraje, pero bueno. Pero se viene. Yo creo que es importante trabajar en certeza tributaria. El arbitraje está, pero no para ser aplicado, ya lo dijo Enrique, hasta ahora nunca tuvieron arbitraje que ha sido gatillado en sus convenios vigentes. Sería bueno en el futuro que los países lo revean, pero para eso hace falta experiencia, trabajar más con los procedimientos de acuerdo mutuo, algo que sí se va a ver potenciado con el MLI, porque si bien Argentina, su artículo 25 del procedimiento de acuerdo mutuo, es alineado al estándar en la gran mayoría, había algunos convenios que tenían algunas particularidades, tenían un plazo menor para presentar el caso, en vez de 3 años tenían 2 años, algunos que no tenían la obligación de implementar el resultado del acuerdo mutuo más allá de la prescripción interna, se introduce esa obligación de implementar, eso es un estándar mínimo. Entonces los convenios se van a alinear todos y van a permitir avanzar mucho con certeza tributaria, pero si no se ponen de acuerdo las autoridades competentes, va a seguir habiendo imposición contraria, va a seguir habiendo doble imposición y no va a ser solucionado porque los países en la región, incluido Argentina, no optaron por el arbitraje en el MLI y tampoco van a estar incluyendo en los próximos años arbitraje a nivel bilateral. Entonces, habrá que esperar un poco para lograr ese nivel de certidumbre que tanto requiere los inversores privados para tener mayores previsibilidad en cuanto a los riesgos de un negocio en particular. Avanzando, les dijimos hace un rato, y así arrancamos la charla, vos lo dijiste, María Inés, se dictó, se sancionó la ley 27788. Argentina ya tiene dentro de su cuerpo legal el instrumento que modifica los convenios. Pero para que se pueda modificar, se tiene que depositar el instrumento de ratificación.
Esto es un documento firmado por ya sea el canciller o el presidente de la República que diga Argentina ya hizo todos los deberes y quiere ser parte del instrumento. ¿Sí? Eso se deposita ante la OCDE y entrará en vigor dentro de 3 meses a partir del depósito. Por lo tanto, si se deposita antes del 30 de septiembre, entra en vigor este año y aplica para los hechos imponibles que ocurran a partir del primer día del año calendario siguiente. Entonces, si queremos un impacto para el 1 de enero de 2026, se necesita depositar esto antes del 30 de septiembre. Si esto se presenta el 1 de octubre del 2026, va a entrar en vigor el 1 de enero de 2026. ¿Sí? Entonces, va a aplicar para ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2027. Con lo cual, un día de demora en el depósito te genera un año de demora en la implementación y en la entrada en efectos del MLI. ¿Cómo impacta en cada una de las acciones? Tenemos la acción 2, instrumentos híbridos, tenemos el artículo 3 del instrumento multilateral que incorpora el párrafo 2 sobre partnerships y entidades transparentes que solamente van a ser consideradas sujetos de convenio, sujetos pasibles de que se aplique el convenio, si detrás de estos sujetos transparentes hay un sujeto que sea considerado residente en uno de los países, de lo contrario en otro. Esa cláusula, que es el apartado 2 del modelo, apartado 2 del artículo 1 del modelo OCDE y ONU, se introduce a través del artículo 3, párrafo 1. Esto se va a ver impactado casi en la mitad de los convenios sugeridos por Argentina para el MLI, o sea, incorporados por Argentina en el carrito de compras. 9 de 17 van a incorporar esto. Después, la posibilidad de no dar un crédito de impuesto en aquellas situaciones donde el otro país también sometió imposición porque consideraba que era un residente. Esta es una situación híbrida, donde el estado de residencia da un alivio tributario por el impuesto pagado en la fuente. Ahora, si el otro país gravó no por ser la fuente, sino porque consideraba que también era estado de residencia, porque hay una situación, una entidad híbrida en el medio, entonces el país, Argentina, que es el estado de residencia, no le va a dar un crédito de impuesto por el impuesto pagado por el mismo sujeto en el otro país, en el supuesto de que también sea considerado residente ahí. Eso es apartado 2 del artículo 3. Se va a ver menos impactado en solo 8 de los 17 convenios comprendidos por Argentina. El test para evitar la doble residencia, bueno, menos todavía, en tan solo 5 de 17. Recién Enrique se sorprendía con la cantidad de países con los que esto va a impactar. Bueno, no son tantos. En la red argentina no tantos, Australia sí, Holanda sí, de los exportadores de capital, pero Reino Unido no. Bélgica sí, pero los países nórdicos no. Entonces, el impacto va a ser bastante menor. Ya avanzando con la acción 6, bueno, el cambio de preámbulo es un estándar mínimo. Se cambia en todos menos en 2. Ya les dije, el preámbulo con México, con Chile nos gusta más. Entonces, Argentina reservó no cambiar esos 2. ¿Pero por qué? Porque ya están, ya lo tienen. El test del propósito principal, de nuevo, es en un estándar mínimo, no es reservable, salvo el supuesto loco que les dije recién de que el despecho hace que no te doy lo que vos no me quisiste dar. Entonces, nada, Argentina sí lo va a incorporar la PPT, salvo en 2, Chile y México de nuevo. ¿Por qué? Porque la PPT que tenemos nos gusta más. La cláusula de limitación de beneficios, bueno, solo lo vamos a incorporar con 3 países. Eso lo eligió Argentina. Dinamarca nos permite la aplicación asimétrica. A Dinamarca no le gusta, no lo optó, pero si Argentina lo quiere, no se lo va a negar. Y los otros 2 son países que no son netamente exportadores de capital. Transferencia de dividendos es una disposición particular que introduce un periodo de tenencia mínimo para acceder a la alícuota reducida en tenencias mayoritarias. Bueno, esa tenencia mayoritaria tenés que tener por lo menos un año. Eso se introduce en 8 de 17, casi la mitad de nuevo. ¿Sí? Transferencia de acciones inmobiliarias, se establece un criterio, bueno, en la venta indirecta de inmuebles, el supuesto para que se aplique tiene que tener un mayor valor el inmueble dentro de la sociedad enajenada. Por ejemplo, un accionista uruguayo tiene acciones en una sociedad mexicana y la sociedad mexicana tiene inmuebles en Argentina. Si la sociedad mexicana, el valor de la sociedad mexicana se da en su mayoría por inmuebles en Argentina, es decir, más del 50% del activo de la sociedad mexicana
son inmuebles de Argentina, se aplica la disposición. ¿Qué pasa? El día anterior a la enajenación de las acciones de la sociedad mexicana, se le inyecta dinero, un préstamo de corto plazo. Si los inmuebles valen 1 millón, se le inyecta otro 1,5 millones. De esa manera el inmueble pasa a ser menos de la mitad del valor, no se aplica la norma, vendo las acciones, al día siguiente devuelvo el préstamo y evito la imposición en la fuente. Para evitar eso, se introduce una cláusula que dice que en la medida que se haya experimentado el mayor valor proveniente de inmuebles, en cualquier momento dentro del año previo a la venta, entonces hay imposición en la fuente. Eso se introduce con el artículo 9 del MLA, que modifica el párrafo cuarto del artículo 13 del modelo. Habrá que ver en cada convenio donde está. Normalmente es el 13.4, pero no siempre se siguen los modelos. Lo mismo, acción 7, vamos a tener cambios respecto de la figura de establecimiento permanente. Es menor el impacto acá. Como decía recién Enrique, muchos países reservaron esta posibilidad de generar mayor establecimiento permanente justamente porque los países exportadores de capital quieren evitar la imposición en la fuente y quieren quedarse con toda la imposición en residencia, no tienen que dar ningún crédito de impuesto. ¿Sí? Acción 14, certeza en casi todo. Vemos que se modifica todo, prácticamente la red de convenios para introducir el estándar de procedimiento de acuerdo mutuo, la posibilidad de que se presenten ambos estados contratantes. Algunos lo reservaron, pero se obligan a un mecanismo de consultas. O sea, el cambio que introduce BEPS es, antes el MAP lo introducías en el país de residencia. Bueno, ahora lo puedes presentar en cualquiera de los dos países. Pero nuestra contraparte no nos lo permite. Reservaron eso. Pero para cumplir con el mismo estándar, cada vez que ellos reciben un caso y lo rechazan, nos tienen que avisar a nosotros y capaz que nosotros nos solidarizamos con el contribuyente y decimos, bueno, el otro país lo rechazó, yo lo reabro de nuevo, lo quiero discutir. Es un camino un poco más largo para llegar al acceso al MAP. Después se modifican todo el plazo de 3 años para presentar el MAP. La obligación de aplicar el procedimiento de acuerdo mutuo si hubo un acuerdo bilateral a pesar de la prescripción interna. El tema de los ajustes correlativos, tan solo 9 de 17 convenios se va a introducir, que no siempre estaban. Y acá hay un tema, en los ajustes correlativos está la gran duda interpretativa de si el párrafo 3 que tiene el modelo ONU, receptado en muchos países, sobre todo aquí en Latinoamérica, que no le da el ajuste correlativo de precios de transferencia cuando hubo una sentencia que haya dicho que el contribuyente tuvo una actitud dolosa, culposa o negligente. Bueno, es un doble castigo. No solo no te doy el ajuste correlativo, hay doble imposición y a su vez tenés la pena. Eso se consideró que puede ser incompatible con el artículo 17 del MLA. Bueno, es algo también a resolver, lo hemos planteado en la conferencia de las partes y entiendo que en algún momento se va a expedir, pero hay cierta incomodidad en las conferencias de las partes auspiciada por la OCDE en opinar una cláusula cuyo modelo es de las Naciones Unidas. Veremos qué pasará en el comité de expertos que se va a nombrar el mes que viene para los próximos 4 años si quieren trabajar sobre eso, de la compatibilidad del párrafo 3 del artículo 9 del modelo ONU con la acción 14 de BEPS. Y con eso termino con el impacto de Argentina. Básicamente mucho impacto en mínimo estándar y pésimo impacto en las normas optativas que los países de nuestras contrapartes prefirieron no ofrecernos. Qué Así que qué bárbaro, Carlos. Nos hiciste un súper análisis resumido en unos cuadros, bueno, a los que están y a los que después van a querer compartir. También esta charla va a quedar en YouTube, así que se las vamos a compartir después. Ahí, Ariadna, si querés ver, Carlos tiene alguna pregunta, pero creo que también parte ya lo contestaste. Si querés, para ir redondeando y ya cerrando, Álvaro, te agradezco tu participación y que te hayas quedado hasta el final para compartir toda la experiencia también. Sabemos que este camino va a ser complejo, va a ser arduo, vamos a estar todo el tiempo capacitándonos. Somos muy curiosos todos los que estamos acá, incluidos los que nos están acompañando. Así que bueno, en principio me gustaría, Álvaro, que si querés compartir la consulta de la colega y ya responderle. Perfecto, sí, cómo no. En realidad la consulta de Andrea refiere al instrumento multilateral, sí, pero no a este instrumento multilateral, sino al instrumento multilateral vinculado a la denominada Subject to Tax Rule. Es decir, como ustedes saben, la Subject to Tax Rule es uno de los 2 capítulos que tiene
el denominado Pilar 2 de la OCDE. El Pilar 2 tiene un primer componente, que son las reglas GLOBE, y un segundo componente, que es la Subject to Tax. Ese instrumento multilateral es un instrumento multilateral que lo que pretende es impactar también convenios bilaterales preexistentes, pero introduciendo una cláusula que lo que establece es la reversión de devolverle la potestad tributaria al Estado de la fuente en ciertas circunstancias donde el Estado de la residencia no ejerce la potestad tributaria de gravar la renta. Ya para responder la pregunta que se preguntaba respecto a cómo avisoramos el futuro de ese convenio multilateral, bueno, yo creo que a diferencia de lo que ocurre con este convenio, que creo que este instrumento multilateral ha sido un instrumento multilateral exitoso en lo que tiene que ver con su aplicación, dada el alto grado de adhesión que ha tenido las diferentes jurisdicciones y jurisdicciones con intereses totalmente contrapuestos. A diferencia de el instrumento multilateral de la Subject to Tax Rule es un instrumento multilateral que no ha logrado recibir prácticamente adhesiones, y es lógico y natural y es previsible que esto haya ocurrido así, porque ese instrumento multilateral y esa cláusula en particular surgieron como un reclamo de algunos países en desarrollo, pero luego en la discusión y en la elaboración de la misma, los países desarrollados se encargaron de dotar a esa cláusula de ciertos requisitos y ciertas condiciones que acotan muchísimo su aplicación, y por lo tanto pierde interés para los países en desarrollo dicha cláusula. Por lo tanto, era natural que los países desarrollados no adhieran porque nunca fueron proclives a esa cláusula, y los países en desarrollo, que fueron los que primariamente pidieron o solicitaron o reclamaron por esta cláusula, en la medida que su texto devino en un texto extremadamente restrictivo, por lo tanto no han adherido. De hecho, los países que lo han firmado son muy pocos. Las Naciones Unidas han trabajado en este sentido, y seguramente Carlos nos puede ilustrar mucho mejor, porque fue un actor relevante en esa elaboración. Han desarrollado una Subject to Tax Rule alternativa no, diferente a la prevista por la OCDE, cuyo contenido a mí por lo menos me conforma muchísimo más, y es mucho más compatible con la forma de ver que tenemos de la fiscalidad, por lo menos en nuestra región, ¿no? Si me permiten complementar, Álvaro, coincido en todo lo que decís, pero aclarar un poco también, justificar por qué hubo tan poca adhesión. El instrumento multilateral, si no me equivoco, lo firmaron tan solo 9 países, el de la Subject to Tax Rule. ¿Pero por qué? ¿Es un estándar mínimo? Sí, es un estándar mínimo del Pilar 2. Pero se tienen que dar ciertas condiciones para que un país sea elegible para poder firmarlo. O en realidad, primero, el MLA de la Subject to Tax Rule no es un estándar mínimo. El estándar mínimo es la Subject to Tax Rule. Y de nuevo, al igual que las estándar mínimo de las disposiciones de BEPS, el estándar mínimo es la disposición sustancial. El MLA es un medio que facilita la incorporación del estándar mínimo, pero también uno puede ir por un mecanismo bilateral. La obligación es de tener la Subject to Tax Rule no a través del MLA. Punto número 1, puede ser bilateralmente también. Segundo, y más importante, tiene que ver con que para que uno esté obligado a introducir la Subject to Tax Rule y el estándar mínimo se da si el país es miembro del marco inclusivo y a su vez tiene un régimen de baja o nula imposición que dé una alícuota efectiva en base bruta menor al 9%. ¿Sí? Son muy pocos los países de la OCDE que están obligados a darle esto cuando un país en vía de desarrollo se lo pide. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Uruguay y Argentina somos países en vía de desarrollo. No estamos interesados en la Subject to Tax Rule tal como la elaboró la OCDE. Por lo tanto, no estamos interesados a pedírselo a ninguna de nuestras contrapartes que pudieran ser miembros del marco inclusivo y que tengan un régimen de baja o nula imposición. En el caso de Argentina, identificamos 5 contrapartes.
pero la complejidad de la norma y si se quiere en términos de costo-beneficio, administrar la norma va a ser más cara que la recaudación adicional que nos pudiera brindar, por la complejidad que tiene y por la poca aplicación que tendría en términos de recaudación y permisibilidad de retención en la fuente ante una bajo nula imposición en el estado de residencia. No es el propósito de esta charla hablar de la Subject to Tax Rule, pero respondiendo a la pregunta de qué esperamos de este instrumento multilateral que permite incorporar la Subject to Tax Rule, coincido con Álvaro, viene de capa caída. Carlos, y para agregar, para complementar, en realidad, digamos, la poca practicidad de esa disposición, incluso, la podemos graficar con el caso de que la calificación que hace la Subject to Tax Rule de país en desarrollo y país desarrollado lleva a situaciones un tanto absurdas como la que Uruguay, a efectos de la Subject to Tax Rule, es considerado país desarrollado, porque la lógica en la cual o el parámetro en el cual se basa dicha disposición para saber si un país para calificar si un país es desarrollado o no, es la metodología Atlas, creo que se denomina así, del Banco Mundial, que lo que toma en cuenta es el PIB per cápita del país, y de acuerdo a esa metodología Uruguay es país desarrollado, por lo tanto podría ocurrir, por ejemplo, que, no sé, Brasil le reclame a Brasil como país en desarrollo, le reclame a Uruguay como país desarrollado la aplicación de la cláusula, lo cual es bastante absurdo esa calificación de los países. Álvaro, perdóname. Cualquier país miembro del marco inclusivo es susceptible de ser requerida esa cláusula en la medida que tenga baja o nula imposición, ¿sí? No hace falta ser país desarrollado. Lo que pasa, el problema que tiene Uruguay es que de estar interesado, que no parece ser el caso, no se la pero de podemos estar pedir a interesado nadie. no podría pedírselo, no Exacto, podría exigírselo a a nadie, eso y es el que otro me no estaría refiero, obligado a no la podemos arreglar. pedir a Ese es nadie. el problema. Sí, sí. Bueno, y ahora para cerrar, sí, Ariadna. Carlos, ¿pudiste ver la consulta de Ariadna? No sé si había quedado algo sin... Sí, Argentina va a preguntaba. avanzar con el depósito este año y se Sí, piensa dictar alguna norma de interpretación referida a la aplicación de las reglas. sí, ambos. Se está trabajando en el instrumento de ratificación. La idea es poder depositarlo antes del 30 de septiembre para que surta efecto, como dije antes, y aplique los cambios a partir de hechos imponibles que ocurran a partir del 1 de enero de 2026. En cuanto a los textos sintetizados, primero habíamos hecho la Gran Uruguaya, cuando firmamos el instrumento y esperando que esto iba a entrar en vigor mucho antes. Ya estamos hablando de 8 años que han transcurrido desde que se firmó por parte de Argentina. En aquel momento yo pensé que iba a tardar, pero no tanto. Y había trabajado unos textos consolidados, tal como describió Álvaro, que hace Uruguay y que hizo Uruguay. Un texto fácil de digerir. ¿Con qué problema me encontré? Y acá seguramente Álvaro no tuvo este problema porque él no intentó preguntarle a la contraparte qué opinaba sobre su texto consolidado. Yo me tomé el atrevimiento de tratar de generar mayor certeza y que no sea objetado por mis contrapartes, y les ofrecí mis textos consolidados, y es ahí donde dicen, no, pero ten en cuenta que nuestra cláusula no es 100% compatible, hay que preservar lo que no es modificado, entonces el texto este consolidado no va. Es ahí donde opté por el plan B, que es el que recomienda la OCDE, que es texto sintetizado, texto del convenio, y abajo un rectángulo, un box que diga, bueno, esta cláusula del MLI se aplica y la cláusula dice esto. Y que cada usuario saque su propia conclusión. Eso es lo único que es aceptable por mis contrapartes, ¿sí? Eso lo tengo en stand-by. Hasta tanto no entre en vigor el instrumento, no lo vamos a publicar. Y obviamente estamos atentos a los cambios, como dije hace un rato. Lo que yo tenía palabrado con Holanda me cambió a mitad del camino porque hace un par de semanas cambió el instrumento, perdón, las notificaciones que hace y las opciones que hizo Holanda. Entonces Países Bajos requiere que yo ahora lo vuelva a mirar a ver cómo quedó y así sucesivamente.
Entonces, de acá hasta que entre en vigor lo vamos a tener en reserva y cuando entre en vigor lo publicaremos en la página del Ministerio de Economía. Excelente, excelente. Bueno, nos agradecen todos también por la claridad dentro de lo complejo del tema, del detalle de todo lo que ustedes dieron, compartieron. La verdad que es increíble la cantidad de gente que está pensando que estamos cerrando la semana, próximos a estar en un feriado largo en Argentina. Así que les agradezco a todos, particularmente a Carlos, a Álvaro, que se quedaron hasta el final respondiendo todas las consultas de nuestros colegas, a quienes sigan curiosos como nosotros, que se sumen a la Diplomatura Regional en Asesoramiento Tributario, que vemos todos los temas de tributación internacional que atañen a un contador, abogado o asesor impositivo. En todo lo que es la globalización de la economía y de los temas que siempre tenemos por analizar cuando hay alguna actividad que trasciende las fronteras. Así que muchas gracias por todo el tiempo que nos dedicaron, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta lo último. Me gustaría encontrarlos en la diplomatura y nos seguimos encontrando en estos espacios que más allá de lo áspero a veces que suena la tecnología, nos une y nos conecta, sobre todo con estos temas. México, Uruguay, Argentina, dentro de los ministros, los que están haciendo todas las normas. ¿Qué más? Gracias, gracias, gracias. 1.000.000 de gracias a todos los que compartieron también este encuentro. Muchas gracias. Acuérdense que van a tener en próximos días este encuentro en YouTube. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Álvaro. Gracias, saludos. Chau, chau. Gracias.